Jorge Glass ha salido de prisión y esta prelibertad, que lejos está de significar inocencia, genera algunos debates alrededor del rol que juegan los jueces devenidos en jueces de garantías jurisdiccionales cuando llegan a su conocimiento acciones de protección. Así es que vamos a analizar el sinnúmero de irregularidades en el que de manera extraña alguien que dice tener la razón incurre de manera reiterada. También la consulta popular que ya ha sido convocada por el gobierno. ¿Con quién lo vamos a analizar? Bueno, pues con el doctor Roberto López, abogado constitucionalista. Buenos días, doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación, un saludo al público. El gobierno se lanza a una consulta popular de 8 preguntas, un pliego al que la Corte Constitucional le puso cortapisas, sin permitir que el soberano decida, por ejemplo, sobre la participación de Fuerzas Armadas de forma complementaria en el trabajo que realiza la Policía Nacional. Eso como asunto mayor, pero también en temas menores como el destino de los bienes decomisados al crimen organizado o el plantear incentivos para alimentar la contratación de personas de más de 45 años. ¿Cómo llega finalmente a su criterio esta consulta popular a las instancias de pronunciamiento ciudadano del ahogado del sombrero? Sí, yo creo que sí, porque si establecemos un orden de prioridades, de jerarquía, hay una pregunta que es extremadamente relevante en la consulta popular, que para mí es el eje de todo, y es el tema de la extradición. Eso nos pone más o menos en la situación en la que estaba Pablo Escobar en la Colombia de los años 80. El momento en que la extradición sea permitida, los narcotraficantes, los vínculos que tienen con la clase política y todos aquellos que están siendo investigados en los Estados Unidos por las atrocidades cometidas en el Petroecuador y todos los otros saqueos recientemente denunciados por Carlos Pareja en la Comisión de Fiscalización, van a comenzar a temblar. Entonces, ya están temblando. ¿Cómo se explica esto, doctor? Que organizaciones políticas comunes se opongan y con firmeza y con convicción a la extradición de narcotraficantes. Es decir, a mí me parece un descaro sin límites que alguien se oponga a que los narcotraficantes sean extraditados a otro país. Es algo que no tiene presentación, es impresentable. ¿Y la gente, cuando acuda a las urnas? Masivamente va a apoyar esa pregunta. Habrá que hacer campaña y apoyar al gobierno porque la trascendencia de eso es tremenda. El único lugar del planeta donde el señor Correa puede esconderse hoy día, que no sea Cuba o Venezuela, es Ecuador. El momento en que la extradición sea permitida, adiós Lola, acá no regresa, ¿ya? Porque lo pueden sacar de aquí. Entonces, la pregunta tiene una relevancia tremenda, sobre todo por lo que está pasando en la justicia norteamericana. Porque solo hay que ponerse a pensar, ¿era posible que se vendiera 438.000 millones de barriles de petróleo sin que el presidente lo supiera? Por Dios. Vamos al tema Glass, doctor. ¿Era competente el juez de Santo Domingo para resolver el pedido de la defensa de Jorge Glass de concederle una libertad provisional? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, el recurso de prescripción de penas que solicitaron para Glass, ese sí fue presentado en Quito, donde fue sentenciado y donde estaba recluido. Entonces, para unas cosas sí saben dónde está y para otras resulta que lo desconocen. Mire, deplorablemente, este es un problema creado por la Corte Constitucional. El artículo 89 de la Constitución establece claramente, pero clara, llana y taxativamente, como lo dice, lo acabo de mostrar, que el recurso se interpone ante las Cortes Provinciales. Dígame usted, por la vía interpretativa, se puede cambiar lo que está escrito en la Constitución, porque el juez Manglar Alto nace de una sentencia interpretativa de la Corte que se inventa que los jueces de primera instancia pueden conocer los recursos de habeas corpus en materia penal, cuando la Constitución dice que son las Cortes Provinciales. Entonces, ¿quién crea el problema? La Corte Constitucional. Mire, esto es tan simple como el ejemplo que voy a poner. Interpretar significa aclarar el sentido de lo que está oscuro, ¿no? ¿Verdad? Si la Constitución dice el cielo es azul, la Corte podría decir, bueno, el cielo es azul pero tiene nubes blancas. Está aclarando. Lo que no puede hacer es decir que el cielo es rosado. Entonces, si aquí dice Cortes Provinciales,
son las cortes provinciales, no los jueces de Manglar Alto, no los de Santo Domingo, La Concordia, etcétera. Entonces, quien tiene que corregir esto es la Corte Constitucional, y quien tiene que llamarla a corregirlo es el presidente de la República, porque el artículo 147, numeral 1, dice que quien cumple y hace cumplir la Constitución y la ley es el presidente. ¿Por qué alguien que fue detenido en el 2017 y que evidentemente fue condenado en los años subsiguientes debería beneficiarse de la unificación de penas, una figura que estaba contemplada en el Código Penal anterior, que fue derogado en el 2014, y no debería asumirse el criterio de la acumulación de penas que consta en el Código Orgánico Penal, que por cierto fue propuesto y aprobado por el Congreso? Mire, esa es una discusión infraconstitucional, ¿ya? Que no debería ni siquiera darse, porque la Constitución establece claramente que nadie que no haya procedido a la reparación integral sin dilaciones, si me ayudan con el artículo, creo que se lo pasé, puede salir en libertad. ¿Por qué? Porque la reparación integral es un concepto que se viene desarrollando durante 25 años de jurisprudencia de la Corte. Ahí está, la verdad. Dice, reparación integral, restitución, indemnización, y después de la primera frase dice, sin dilaciones. Es decir, cualquier norma de rango secundario, de carácter penitenciario, no procede, porque ahí dice que la víctima, y la víctima está definida en el artículo 441 de la ley penal, y dice que el Estado es víctima también. Entonces, cuando la víctima, que es el Estado, no ha recibido la reparación integral sin dilaciones, ya, y vamos al sin dilaciones, la sentencia del caso Sobornos, que le ordena al señor Glass y a su sobrino, que salió y desapareció, dicen que se murió, pero yo no lo creo, salieron sin pagar la multa, ¿no, verdad? El sobrino. Fue expedida el año 2020 con un plazo de 30 días. No es pague cuando quiera la millonada que tiene, no, páguela en 30 días, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que un juez le permite a este señor burlarse de 18 millones de ecuatorianos, de toda la estructura judicial, permitiéndole que salga sin haber cumplido lo que dice la norma constitucional? Porque este es un tema constitucional. ¿Y qué se hace, doctor, cuando tenemos al sistema interamericano de derechos humanos encima, que le otorga medidas cautelares al señor Glass y que dice que hay que precautelar su integridad, su vida, y que debe ser, entre otras cosas, trasladado de una prisión a otra, en fin? A ver, es muy feo esto, ¿ya? Porque primero no confundamos las medidas cautelares del sistema interamericano con las medidas cautelares de la Constitución del Ecuador. Son dos cosas distintas. Acláranos. El artículo 27 de la Ley de Control Constitucional dice, no procederán, así comienza, ¿ya? No procederán solicitudes de medidas cautelares contra órdenes judiciales, contra sentencias. Es decir, ahí se acababa la discusión, ya no deberíamos estar hablando de esto, porque hay una prohibición legal en la ley de ¿qué? De control constitucional, la ley de la materia. Entonces, hasta ahí llegamos, pero usted me está preguntando el tema de las medidas cautelares del sistema interamericano. Esa es otro ámbito normativo, pero extremadamente sospechoso, porque el señor Glass salió de la cárcel rozagante, lleno de vida, de amor al mundo, con un arete, solo le faltó una minifalda. Entonces vemos un individuo que estaba pasando por unos momentos muy gratos en prisión, y de repente resulta que está viendo sangre en las paredes y que hay que dejarlo libre, y que, escúcheme otra cosa, el derecho de habeas corpus es para tutelar la libertad, no la salud. La salud tiene una acción especial que se llama acción de amparo constitucional, que es la que precautela todos los derechos que no tienen una garantía específica. Usted quiere información, presenta un habeas data. Quiere libertad, presenta un habeas corpus. Pero no presenta un habeas corpus para garantizar el derecho a la salud. Si estamos locos aquí, ¿ya? Ahora, para cerrar este tema y para que no quede ninguna duda, para que todo esté claro, ¿se puede, doctor, acceder a garantías penitenciarias si solo se ha cumplido una parte de la sentencia, que en este caso sería la permanencia por determinado tiempo en prisión, pero se incumple por completo la otra parte de la sentencia que ordena el pago de la reparación integral? No, le voy a decir por qué. El artículo 619 del COIP, si me ayudan también,
establece como parte de la condena la reparación integral. Es decir, primero hay que declarar la culpabilidad del acusado, ¿no? ¿Verdad? Después hay que establecer la pena, ahí está. Y al final dice que hay que establecer como parte de la condena la reparación integral. Es decir, si yo lo condeno a usted, supongamos que yo soy juez y lo condeno a que haga algo, usted no puede salir sin hacer esa parte a la cual yo lo he condenado, pues, porque entonces se está burlando de la justicia el abogado, el juez y todo el mundo. Ahora, en las dos sentencias, los jueces dispusieron a la Fiscalía que inicie investigaciones por otros delitos que se evidenciaron durante los procesos, pero que no eran materia de juzgamiento. El coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, además, no le encuentra explicación a que la Fiscalía no haya acusado a Glass por el caso Manduriacu, donde la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ya determinó la existencia de un acuerdo colusorio y le impuso una multa a Odebrecht de casi 57 millones de dólares y determinó además un sobreprecio en los proyectos Manduriacu y Pucará por 130 millones de dólares, pero en la Fiscalía no pasa nada. ¿Por qué? Vamos a decirlo en lenguaje vernáculo de la calle. El señor Glass está libre porque la Fiscalía no lo ha acusado de nada más, ¿ya? Hay una tracalada de actos delictivos cometidos después de que el señor Glass fue nombrado ministro coordinador de los sectores estratégicos, me parece que en el año 2010-2011, ¿verdad? ¿Por qué razón tiene solamente una sentencia? Cuando yo vi la entrevista de Germán Rodas, fue específicamente claro, diciendo desde qué época fue presentada la información a la Fiscalía. Es decir, el señor Correa igual, una sola acusación, una sola condena que la van a tirar abajo en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es muy fácil tirar abajo una sentencia por $6.000, ¿no es verdad? Lo que es imposible casi es tirar abajo una sentencia por $5.000 millones, que es lo que ocasionó el perjuicio de las ventas petroleras. Entonces, parece que alguien le estuviera haciendo el juego al señor Correa y al señor Glass, que los tienen con una sola sentencia como engañabobos para contentarnos a todos y el momento oportuno tirar abajo esa sentencia. He visto una entrevista terrorífica aquí en Ecuavisa, la semana pasada me parece, de la hermana del presidente, en la que nos marca la hoja de ruta. Dice, vamos a hacer lo que haya que hacer, porque hay que cambiar a los jueces. No recuerdo si fueron esas las palabras textuales, pero sí, hay que cambiar a los jueces porque no pueden ser los mismos jueces. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a cooptar el Consejo de Participación, vamos a cooptar los consejos de la Judicatura, vamos a cambiar los jueces y lo más aterrador, cuando le pregunta el señor Rojas ¿y cuál es el futuro del presidente Correa? Dice, bueno, él va a ser candidato a la vicepresidencia el 2025. Es decir, ya está la hoja de ruta. Es decir, este libreto lo escribieron en el gobierno anterior, pues. Ahora, todavía debe darse la audiencia donde se conocerá el pedido de unificación de penas para Jorge Glass. En derecho, doctor, ¿cuáles son las opciones que tiene ese proceso? Hay que desecharlo, pero así de entrada, invocando la Constitución. Artículo, lo acabo de leer, el 75 me parece. Y mientras no pague no puede acceder al beneficio. Mire, hay que sentar esto ya como precedente. La Constitución dice que mientras no se proceda la reparación integral, que es devolverle al Estado la parte que ha perdido. El Estado es la víctima en esto, está definido en el COIP 441, numeral 6. Entonces, mientras no se proceda, nadie puede volver a salir libre. ¿Qué piensa la madre de familia que tiene a su hijo con cáncer y que no tiene medicina y ve que este señor debe 14 millones que le han ordenado mandar a pagar? Y no los paga y no hay para comprar medicinas? Por Dios, hay que darle al pueblo algo de esperanza, sacarlo de este estado de frustración que nos embarga a todos de ver cómo estos delincuentes salen libres mientras no hay para los enfermos de diálisis en las clínicas. Roberto López, abogado constitucionalista. Gracias, doctor, por acompañarnos. A usted, Lenín. En contacto directo. Luego de la pausa volvemos con Diana Atamainte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. La consulta popular, el proceso de campaña para las seccionales y la seguridad. Ya regresamos.